2022 no ha sido precisamente un buen año para los fondos indexados, pero ¿cómo viene 2023? Lo analizamos en este vídeo. ...2022 ha sido el año en el que hemos aprendido que esto de invertir en los índices no es jauja. Periódicamente los mercados viven años de caídas, como este. Nada se ha salvado de las caídas. Vamos a verlo en el escaparate de fondos indexados en Finect, que se accede desde aquí, invertir y los mejores fondos indexados. Una vez aquí, para ver rentabilidades, nos vamos a ir a ver todos. ¿De acuerdo? Como vais a ver a continuación, si miramos rentabilidades a 12 meses, pues prácticamente nada se ha salvado de las caídas. Si miramos la bolsa americana, está en unas caídas, el Standard & Poor's 500, cercanos al 20%. Si nos vamos, por ejemplo, a renta variable mundial, lo que podemos encontrar es caídas cercanas al 12% en algunos de los fondos más populares, por ejemplo, el Vanguard Global Stock Index Fund. Y ya, si nos vamos a renta variable europea, es donde hemos encontrado unas caídas un poquito menores que estarían rondando el 7% en la fecha en la que estamos grabando este vídeo. Ya el peor escenario es la gente que se ha ido directamente a un fondo indexado sobre el Nasdaq o sobre la tecnología, porque ahí es donde estamos encontrando caídas superiores al 30%. Al final estamos invirtiendo en índices, ese es el objetivo de invertir en fondos indexados. Y si caen los índices, pues por lo tanto también va a caer nuestra cartera. Y esto de las caídas es normal en periodos de un año. Claro, la probabilidad de perder dinero disminuye mucho según va pasando el tiempo. Cuanto mayor es el plazo, menor probabilidad tenemos de perder dinero. Pero claro, si miramos a un año como estamos haciendo, pues lo más normal es que tengamos periodos como este a lo largo del tiempo. Ahora bien, como decimos, hay que mirar también con gafas de largo plazo. Vamos a ir, por ejemplo, al Vanguard Global Stock Index Fund que veíamos aquí, que efectivamente vemos que este año está con una caída del 12%, pero si nos fijamos aquí en el dato de rentabilidad a 3 años, estaría un 6,5% arriba anualizado, y si lo vemos aquí en la tabla de las rentabilidades que podemos encontrar en la ficha del fondo, tenemos, por ejemplo, por periodos y por años. Pues en periodos ahí podéis ver cómo a 3 años tiene una rentabilidad anualizada del 6,5%, a 5 años del 8,4% y a 10 años del 11%, que sería más que duplicar pasados 7 años. Y algo parecido sucede si miramos renta variable americana. Vamos a ir a buscar un fondo indexado de renta variable americana. Por ejemplo, bueno, vamos a verlos todos y después de verlos todos vamos a seleccionar uno, ordenamos por el índice de referencia y seleccionamos, por ejemplo, de nuevo el Vanguard US Stock Index Fund. Aquí podemos ver cómo esa caída del menos 21% que estamos teniendo en 2022, pero si nos vamos a los plazos, pues de nuevo, a 3 años tendríamos una ganancia del 5%, a 5 años del 6% y a 10 años todavía una ganancia del 10%. Que como decía antes es muy curioso porque donde menores caídas ha habido en este 2022 entre los fondos indexados es en Europa, efectivamente, de las grandes regiones, a pesar del impacto que ha tenido la guerra entre Ucrania y Rusia, cómo ha subido los costes de materias primas, en concreto del gas, y cómo eso ha afectado a muchas industrias. Pues aquí podéis ver en los fondos que tienen que ver con renta variable europea, por ejemplo, vamos a seleccionar aquí índice, vemos los de Europa, vamos a ver por ejemplo este de Pictet, pues aquí podéis encontrar cómo en el año las caídas son algo menores, en este caso en el Pictet Europe Index Fund, que replica el MSCI Europe, pero a 3 años pues también la rentabilidad es menor de lo que hemos visto en renta variable americana o de lo que hemos visto en renta variable mundial. En fin, si tienes uno de emergentes, tampoco ha sido un año muy brillante, excepto, eso sí, si has elegido uno que tenga un peso elevado en India, como algunos de los de Asia. En los de renta fija de medio y de largo plazo, el año también ha sido muy malo en este tipo de fondos indexados, con caídas de entre el 10 y el 15% en los más populares de bonos de gobiernos. Por ejemplo, vamos a ir aquí, este es el Vanguard US Government Bond Index Fund, que es un fondo indexado de renta fija americana. Pues fijaos que siendo un fondo de renta fija está un 13,4% abajo en 2022, pero es que además perdemos dinero aquí a 3 años, 4%. Y lo mismo sucede con este de Barclays Euro Aggregate Bond Index Fund,
que pierde un 17,2% en 2022 y más de un 6% a 3 años. O sea que aquí se está viendo la caída. Bueno, como veis, en el caso de estos de renta fija a 3 años sí hay rentabilidades negativas, pero en los de renta variable, como hemos visto antes, al ampliar el foco temporal sí nos salían rentabilidades positivas. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que mucha gente ha llegado a estos productos en los últimos años, ya sea directamente a través de los propios fondos indexados, comprándolos directamente, o a través de robo-advisors. ¿Y qué se encuentra? Pues que tiene un producto en cartera que está en pérdidas y está pensando si se ha equivocado y tiene que vender o no, en fin. ¿Qué hacer en estos casos? Pues fijaos, esto nos decía en una entrevista de nuestro podcast Finet Talks Carlos Barrera del canal Invertir para Conseguir. Pero si ya te has comido una caída del 20%, yo pienso, según los datos históricos y según mi razonamiento, que ya es un poco como tontería salirte, ¿no? Es como, ya estamos aquí y la historia nos dice que iremos para arriba, tardemos más, tardemos menos, pero lo lógico es que vayamos para arriba. Como Carlos nos decía, las caídas suelen producirse en un periodo donde viene una recesión, pero la recuperación empieza a llegar cuando todavía están mal las cosas. Una vez se ha anunciado la recesión y el mercado ya ha anticipado la caída, ya sabemos todos que estamos en una recesión, luego esto a 12 meses, a 24 meses, años vista, pues va a seguir con su tendencia alcista, como suele pasar, o es lo más probable al menos. ¿Será esta vez así? ¿Cuándo podrán empezar a subir los mercados? Bueno, en nuestro evento Finet Outlook, que os dejamos por aquí el enlace, hemos escuchado las perspectivas de 5 grandes gestoras de inversión que coinciden en una cosa: 2023 debería ser un buen año para la renta fija, pero que son algo más cautelosas con la renta variable. Y si miramos otras voces, pues tenemos para todos los gustos. Desde el economista Juan Ignacio Crespo, que cree que las bolsas deberían seguir cayendo en 2023, como nos decía hace poco. Pues lo normal es que las bolsas sigan cayendo por eso y por la subida de tipos de interés. Y los bonos, la deuda pública de largo plazo, pues ha iniciado hace un par de días o 3 una subida de rentabilidades que yo creo que la va a llevar bastante más arriba de donde está. En definitiva, caída del precio de los bonos. Hasta el gestor Hugo Ferrer, que ya no ve ese mercado bajista de hace un tiempo, sino que contempla un mercado alcista en camino. Creo que son altas las probabilidades de un nuevo mercado alcista. Vamos a poner la coletilla, por supuesto, de que no hay certezas, porque nunca la hay en los mercados, porque la inflación ha empezado a desacelerarse con fuerza, ¿no? Eso sí, recuerda, las previsiones nos ayudan a pensar en el futuro, pero nadie lo conoce. La única base que tenemos es la historia y el sentido común nos dice que la economía seguirá creciendo, habrá empresas que lo aprovechen, esas empresas venderán más, valdrán más y entrarán en los índices y por lo tanto seguirán teniendo una rentabilidad que podremos disfrutar los inversores. Eso sí, nadie sabe si la recuperación de las acciones será rápida o tardará un tiempo más prolongado. ¿Qué hacer entonces? Bueno, pues ante la duda, seguir un plan de inversiones periódicas, es decir, aportar una cantidad todos los meses a fondos indexados. ¿Por qué? Porque si realmente seguimos en un mercado bajista, estaremos comprando durante un tiempo a mejores precios, con los que obtendremos mayor rentabilidad al llegar a la recuperación, sea cuando sea. Bueno, es un tema matemático, ¿no? Si tú estás durante, pongamos, miras un periodo de 10 años y piensas que los primeros 7 años están cayendo los mercados, estás comprando más barato, ¿no? Claro, si lo comparas con un caso en que el mercado está todo el rato subiendo, pues estás comprando siempre caro, ¿no? Claro. Básicamente aquí es lo de siempre, ¿no? Lo que nuestra mente nos dice muchas veces es contraintuitivo o opuesto a lo que la matemática financiera en este caso nos demuestra, ¿no? Oye, y si mientras estamos haciendo el plan llega antes la recuperación del mercado, pues fenomenal, lo iremos viendo reflejado ya en nuestras carteras. Pero importante no cancelar nuestros planes de aportaciones periódicas, ni a fondos indexados ni a fondos de gestión activas, porque precisamente en fases bajistas es el mejor momento para esta estrategia de ir invirtiendo poco a poco. Hace unos años, no sé si lo recordaréis, nos permitían pagar la luz por un cheque bancario, podíamos ir allá a la oficina y depositarlo. Ya desde hace mucho tiempo solo existe la opción de recibo. ¿Por qué? Pues porque las grandes compañías eléctricas, telefónicas, tienen estudios que demuestran que el recibo reduce los impagos en más de un 85%. Entonces vamos a reducir la imposibilidad de que te pagues a ti mismo en más de un 85%. ¿Cómo? Girando un recibo por tu cuenta con tu propio nombre. Algunos podrán pagar un recibo de 200, de 300, de 500, algunos solo de 100 o solo de 50. Bueno, pues de 50.
pero ya va sumando todos los meses. En fin, te recordamos que en Finect tenemos ese escaparate de fondos indexados en el que puedes ver las distintas opciones para replicar índices y que si te quieres mover en posiciones más tácticas de buscar rebote a corto plazo, quizá pueda ser tu producto más los ETFs que también puedes encontrar en Finect. En concreto también desde la pantalla principal de Finect encontrarás aquí esta opción de ETFs, clicas y aquí tienes tanto contenidos que te ayudan a elegir ETFs, como una selección de los mayores ETFs por distintos criterios. Como digo, todo eso lo puedes encontrar también en Finect. ¿Estáis positivos? ¿Estáis pensando si vender vuestras carteras de fondos indexados o todo lo contrario? ¿Mantenéis el plan de aportaciones periódicas si es que lo tenéis o lo habéis roto ya y habéis dicho cuando esto empieza a recuperar? Bueno, dejádnoslo en los comentarios, que os leemos. Os agradecemos también muchísimo si nos dejáis un like y si alguno estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal, hacerlo ahora. Finect, invertir en modo fácil.